Bueno, damos inicio en esta materia correspondiente al cuarto semestre o trimestre de la Universidad de Falcón UDF, en el convenio con el IEPSI, la materia del Derecho Civil 3 correspondiente al derecho de las obligaciones. Bien, entramos dentro de lo que es rama del derecho sustantivo que corresponde al derecho de las obligaciones. Y dentro del derecho de las obligaciones, pues hablamos de una materia perteneciente al derecho privado. Bueno, rapidito, pues me voy a presentar. Ahí tenemos en su lámina de presentación mi nombre, mi experiencia universitaria, el título que poseo de abogado con posgrados en Derecho Procesal, Gerencia Ambiental, componente docente, profesora de ya 8 años aquí del IEPSI y el en la UNE, y ahora con los convenios con la UNIYES, la Universidad de Falcón, pues estoy dando esta materia de Derecho Civil Obligaciones, y también en esta lámina las fechas donde ustedes tienen que presentar sus respectivas actividades evaluativas. Bien, una vez dada la presentación, entramos con la primera unidad, que tiene que ver con la teoría general de las obligaciones. Esta primera unidad, pues precisamente vamos a tocar lo relacionado a qué es el derecho de las obligaciones y en qué consisten los elementos que intervienen en ello, las fuentes por el cual se producen las obligaciones y cómo es que se reparan y se cumplen las obligaciones. El contenido en esta primera unidad, pues se toca la teoría de la obligación jurídica, la obligación civil, sus elementos, fuentes y clasificación. Al tocar la teoría de las obligaciones, pues primeramente nos vamos a encontrar con lo que es la obligación desde el punto de vista jurídico, pero previo a la obligación jurídica, tenemos que comenzar a entender que obligación implica un deber y una prestación. Un deber por el cual una parte tiene que responder a otra parte por el cual dio una prestación. De allí que enmarcarlo en la obligación jurídica, nos vamos a encontrar que existen dos elementos. Un elemento en la cual es el acreedor, que por lo general su conducta es la de dar o hacer que se haga una prestación, y un deudor en la cual su conducta es la de cumplir
con ese deber de satisfacer esa prestación dada por el acreedor. Entonces, a la hora de la verdad, pues la obligación la conforman un triángulo de dos sujetos y una conducta en la cual esos dos sujetos, pues, tienen que realizar tanto el dar y hacer como el de cumplir con ese dar y hacer. Tenemos la naturaleza de la relación contractual, que por ser una relación de derecho, se forma una teoría de las obligaciones. Previamente, esa conducta, tanto de prestar como el deber de prestar, pues tiene una connotación de carácter legal. El contenido en el campo de las obligaciones, dentro de la teoría de la misma, se enfoca en un aspecto general y tiene una concepción especulativa, científica y abstracta. Estamos dentro que la ubicación, ella se ubica dentro de las relaciones privadas. Este derecho de las obligaciones y esta teoría general de las obligaciones mayormente se enmarca dentro de lo que son las relaciones privadas, porque este es un derecho donde generalmente intervienen dos personas. Una que da, la otra recibe, pero ese quien recibe tiene que cumplir con la satisfacción de la prestación dada. Por eso es que mayormente en el derecho de las obligaciones y dentro de la relación que hay entre el acreedor y el deudor, esto más que todo se enfoca en el cumplimiento de orden patrimonial, de orden pecuniario. Aquí mayormente se toca es el tema de deudas y de acreencias, y todo lo que tiene que dar en una creencia y pagar una deuda, eso se hace es con dinero. Toca el aspecto patrimonial de los sujetos. Por eso, autores como Ruggiero, Colin Capitán, García Maínez y otros enfocan que la obligación, y ya aquí tanto la obligación civil y como no enmarcado dentro del campo jurídico, se va a convertir en un vínculo o en una necesidad jurídica entre dos personas, acreedor y deudor, donde se hace una prestación que la otra debe cumplir, y esa prestación se hace es con el pago que por lo general es en dinero. Entonces, de acuerdo con esta expresión que enfocan los autores, pues el acreedor y el deudor hacen una prestación, o sea, el acreedor le hace al deudor a través de una prestación que se traduce en la entrega o en el préstamo de un dinero. Y ese préstamo de ese dinero, pues naturalmente lo tiene que pagar o cumplir el deudor a los fines de evitarse reparación de daños a el acreedor. Y ese pago, pues naturalmente tienen dinero. Entonces, aunque la norma en Venezuela no tiene una norma, o el Código Civil en Venezuela no tiene una norma relacionada con lo que es la obligación, sin embargo, ellas se encuentran ya en la apertura del tercer libro del Código Civil, como lo es el libro tercero. Y específicamente, cuando leemos al Código Civil en el libro tercero, comienza con el título tercero llamado el de las fuentes de las obligaciones. Precisamente, el de las fuentes de las obligaciones, que ya lo encontramos en el libro tercero, y dentro de las fuentes de las obligaciones encontramos la primera del contrato. Entonces, aunque no tenemos una definición de lo que es la obligación desde el punto de vista de la ley, sí prácticamente en el libro tercero
título tercero del Código Civil, pues ya nos está indicando que allí se encuentra la normativa de las obligaciones, iniciándose la fuente de ellas con el contrato. Y a partir del artículo 1133 del Código Civil, es donde precisamente está indicado la fuente del contrato dentro del derecho a las obligaciones. Y la definición la tenemos ahí en la lámina. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, ya prácticamente la definición del contrato comienza a enfocar de que todo lo que tiene que ver con el derecho a las obligaciones y en especial con su fuente de las obligaciones, partiendo del contrato, va a existir entre ellas un vínculo jurídico. Por eso, dentro de la obligación, los elementos que enmarcan dentro de ellas están en tres de ellos. Por un lado, tenemos el vínculo, que es ese nexo existente entre el acreedor o deudor. Tenemos los sujetos, el sujeto activo, el acreedor, el sujeto pasivo, el deudor, porque aquí no existen sino dos sujetos más nada. Y la prestación, que de acuerdo con el contrato es cómo se da esa prestación, que puede ser una prestación de dar, que mayormente es una entrega, una prestación de hacer, como es la realización de un negocio para que se lleve a cabo su cumplimiento, y una prestación de no hacer, que sería la abstención de realizar esa prestación. Por ello es que el propio título tercero del Código Civil, en su libro tercero, pues ya arranca de las fuentes, y allí tenemos en la lámina especificadas con la norma cuáles son esas fuentes de las obligaciones, la que mayormente se trabaja y se maneja dentro de derecho a las obligaciones, pues el contrato. Pero aparte de ello, también hay otras figuras que también son consideradas fuente de las obligaciones: gestión de negocios, pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. En la cual, en el tema relacionado con la fuente de las obligaciones, se explicarán cada una de ellas. Y la clasificación de las obligaciones, pues sencillamente tenemos de esta manera. Todas ellas que están ahí en la lámina, pues las vamos a encontrar también en el Código Civil, y todas van a depender de acuerdo de su prestación. Las primeras ya se dijeron: prestación de dar, hacer, no hacer. Tenemos las obligaciones jurídicas, que son aquellas en las cuales son establecidas en la ley. Las obligaciones naturales, pues son aquellas en las cuales más que todo es la moral la que hace que estas obligaciones se cumplan. Tenemos otro tipo de obligaciones condicionadas, en la cual ellas se basan a través de términos o a través de determinadas situaciones, que pueden ser suspensivas o resolutorias de acuerdo con el resultado de el cumplimiento de esa obligación. Conjuntas, varias obligaciones facultativas, en la cual pueden darse de diferentes maneras, alternativas, unas se den, otras no se den, solidarias. Eso va a corresponder con los sujetos, bien sea si son varios acreedores o bien sea varios deudores, divisibles si la obligación es permitible de pagar, sobre todo con el crédito. El crédito es una de las obligaciones donde mayormente el pago se divide, y la obligación con la cláusula penal, pues son aquellas en la cual se puede actuar penalmente cuando la obligación pues no es cumplida. No es cumplida. Bien, entonces, en este primer punto, pues llevamos a cabo lo relacionado a la introducción de la teoría general de las obligaciones,
que precisamente tiene que ver con lo que ella realmente consiste, que es precisamente un vínculo nexo existente entre dos sujetos, un activo llamado acreedor, un pasivo llamado deudor, y ellos tienen que llevar a cabo la realización de una prestación de acuerdo a la naturaleza del contrato, bien sea de dar, de hacer o de no hacer. Y en la siguiente lámina, pues vamos relacionado con la teoría de la responsabilidad civil. Acá ya vamos a entrar con lo que tiene que ver los efectos de el cumplimiento o incumplimiento precisamente de una relación, llámese contractual o extracontractual. Primeramente, la responsabilidad civil es parte integrante de los efectos que sufren las obligaciones, sobre todo cuando se presentan las figuras de los incumplimientos. En esta lámina, tomando en cuenta la opinión de autores como Bontour, como Sabatier, ambos, pues, hasta cierto punto, coinciden de que la responsabilidad civil es, por un lado, una figura de derecho, una figura jurídica en la cual el patrimonio de una persona va a quedar sencillamente afectado cuando esta persona causa un daño injusto y queda obligado a repararlo. Igualmente, Sabatier enfoca de que la responsabilidad civil, desde el punto de vista de la obligación, incumbe a que la persona debe reparar el daño causado a otra por su propio hecho o por el hecho de personas o cosas dependientes de ella. Entonces, uniendo tanto la opinión de Bontour como de Sabatier, aquí tenemos de que la responsabilidad civil primero es una situación jurídica, es una situación de ley en la cual tenemos una normativa que el Código Civil establece por el cual cuando se comete un daño, ese daño está en la responsabilidad de repararlo o está en la obligación de repararlo. Esa reparación de ese daño tiene que hacerse a través de dinero y por eso el patrimonio de la persona que cometió el daño está siendo afectado. Pero no solamente la opinión de Bontour se basa en un solo entorno, sino que ya Sabatier, y eso mismo está establecido en la legislación venezolana y por eso en fuentes extracontractuales como la del hecho ilícito está más clarificado, no solamente la persona que causa el daño y repara, tiene el deber de reparar a quien causó el daño, tiene esa responsabilidad civil, sino que también abarca un aspecto mucho más amplio cuando ese hecho puede ser cometido por personas o por cosas dependientes de ella. Ahí es donde sencillamente se toca el tema de la responsabilidad por el hecho de un tercero, en el caso del sirviente, en el caso del dependiente, en el caso de un animal perteneciente a esa persona. Entonces vemos que tanto Bontour como Sabatier, y dado la normativa venezolana, pues concuerda de que la responsabilidad civil, además de consistir en la reparación de un daño injusto causado por una persona cuando realiza por hecho propio y ella tiene que repararlo por dinero afectando su patrimonio, no solamente es
el daño de esa persona hacia otra, sino también abarca a todos aquellos que están en su entorno, que puede ser el sirviente, que puede ser el animal, que puede ser incluso el menor de edad, el hijo cuando está en minoría de edad, que puede ser una persona que dependa de ella en el caso de un entredicho, etcétera. Entonces, vemos cómo estos dos autores, pues, en base a su definición, ya abarca también lo contemplado en la normativa venezolana, sobre todo cuando ocurre la responsabilidad extracontractual en la materia de derecho ilícito. En cuanto a las características de la responsabilidad civil, pues ellas establecen lo siguiente. La responsabilidad civil tiene como finalidad la reparación del daño causado y no la sanción o un castigo al causante del daño. Acá, pues naturalmente lo que se afecta es el patrimonio de la persona que causa el daño. La acción de responsabilidad civil se destina a obtener la reparación y tiene un marcado carácter privado en el sentido de que se debe ejercer la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Y la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en los casos de que civilmente el responsable haya causado el daño personalmente, sino también cuando el daño es causado por intermedio de una persona sometida a su control o vigilancia de alguna cosa dependiente de ella. Bueno, era precisamente lo que se explicaba en la lámina anterior con respecto a la definición de la responsabilidad civil, sobre todo en el caso del jurista Sabatier, de que no solamente es la que causa el hecho la propia persona, sino todo aquello lo que depende de ella. Por eso las normas del Código Civil, especialmente en la figura del hecho ilícito, tenemos lo relacionado con el sirviente, con el entredicho, con el animal, con el menor de edad. En los tipos de responsabilidad civil, pues tenemos la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, que ello va a depender igualmente de las fuentes de la obligación. Y entramos a lo que son propiamente los elementos y requisitos para que se produzca la responsabilidad civil y cómo es que funcionan ellos. Entre estos elementos de la misma tenemos la culpa, el daño, el incumplimiento y la relación de causalidad. Esos son los 4 elementos que, de acuerdo con la ley, tiene que reunir la responsabilidad civil para que ella se produzca. Tenemos generalmente en el caso de la culpa, en la cual el incumplimiento tiene que tener un carácter culposo y la obligación de reparar el daño. En la responsabilidad civil, como supuesto causante del daño, este debe ser culpable y la culpa supone un presupuesto fundamental que es la imputabilidad. Condición sine qua non para que haya culpabilidad. De allí que la responsabilidad civil, la imputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho, sea cuando ésta pueda pedir su cuenta de sus actos de acuerdo a su razón y de acuerdo a su conciencia. Entonces, el elemento culpa tiene que estar relacionado primero que tiene que generar un incumplimiento. Y ese incumplimiento tiene que tener una condición de imputabilidad, es decir, en la cual se le atribuye desde el punto de vista moral la realización de un hecho y cuando se le pueda pedir cuenta de sus actos y su razón, ella a través de su conciencia reconoce que sí cometió verdaderamente ese incumplimiento y eso pues también conllevó a la realización de un daño, que es lo que se va a tocar en la lámina siguiente. El daño desde el punto de vista de la teoría de la responsabilidad civil va a consistir en una disminución al patrimonio o al acervo material y hasta el acervo moral de la persona. Es decir, cuando se produce el incumplimiento y producto de la culpa, se tiene conciencia de que realmente
produjo ese daño, quien fue el causante o a quien se le ha causado el daño, mejor tiene más relación, a quien se le ha causado el daño, va a experimentar disminución tanto de su patrimonio y de su acervo, tanto moral como material. Por eso, dentro del daño, la ley primeramente toca lo relacionado con los daños y perjuicios, que es precisamente el que se incluye dentro de la cualidad del daño. Y los daños y perjuicios, naturalmente, se reparan porque son producidos por el incumplimiento culpable del deudor. Por eso la norma del 1271 del Código Civil, y ahí en la lámina hago una resaltación de verde, establece que además del incumplimiento y la culpa, el deudor tiene que ser condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en su ejecución. Y aquí tenemos precisamente cómo el incumplimiento puede ser, por un lado, intencional, es decir, un incumplimiento voluntario intencional cuando la norma indica la inejecución de la obligación, pero por otro lado, también un incumplimiento involuntario hasta cierto punto demorado, cuando la norma expresa lo relacionado con el retardo en la ejecución. Por eso es que al final pues viene la justificación que puede hacer el deudor cuando incumplió, bien sea en forma total o en forma parcial, si prueba que ese incumplimiento se produjo por una causa extraña no imputable en la cual no haya habido mala fe, por lo menos que por situación se presente un caso fortuito, y en este caso el deudor pues se vio imposibilitado y llegó al incumplimiento tanto voluntario como involuntario de poder cumplir con la obligación, y por eso se produjo el daño. De allí es la figura de los daños y perjuicios en la cual el deudor es condenado siempre y cuando no se produzca una causa extraña no imputable, porque si no hay la causa extraña no imputable, el incumplimiento se hace notorio y evidente, y por eso es que él tiene que responder por esos daños y perjuicios. Y hay otra figura que contribuye mucho a que los daños y perjuicios pues también puedan ser calculados y estimados muchas veces cuando se interponen las acciones judiciales dentro de la misma demanda, que es el daño moral. Y ya el daño moral, pues aunque más que todo toca lo relacionado con el hecho ilícito, esto también puede contribuir a que la víctima del daño, sobre todo quien recibió el incumplimiento por parte del deudor, se vea afectado no solo en la parte material y en el aspecto de su patrimonio, sino también influye dentro de la concepción de la persona como ser humano. Por eso es que influye dentro de lo psíquico, dentro de lo moral, dentro de lo espiritual y emocional, en la cual, pues, no solo tanto para él, sino para su familia, y de allí la posibilidad de que se reclame también el daño moral, y en algunos casos es tanta la afectación que puede ocurrir incluso hasta la muerte. Por eso, la norma del 1196 del Código Civil, pues hace que esa estimación sea bastante amplia a los fines de que esa reparación de verdad sea de manera total. El incumplimiento, pues ya precisamente viene a ser aquellos dos elementos. El incumplimiento es lo que precisamente hace que se produzca el daño y la culpa, producto de esa actitud irresponsable del deudor. Aquí tenemos en la lámina, pues, una explicación de cómo tiene que ser ese incumplimiento, sobre todo el voluntario, en la cual se clasifica
y que tiene la obligación cuando no se cumple la obligación y se entiende por la inejecución de la obligación motivada por un obstáculo que causa o que es considerada por el legislador imputable al deudor. Este incumplimiento voluntario debe estar motivado por circunstancias imputables al deudor, que puede ser dolo o culpa, y estas circunstancias no imputables al mismo. Por eso es que la situación del deudor es la misma cuando el incumplimiento se debe a una u otra circunstancia. La doctrina domina al incumplimiento voluntario simplemente incumplimiento culposo. Por eso es que se tocan dos elementos dentro de este incumplimiento: la inejecución de la obligación y la naturaleza subjetiva, que es la culpa. Y la normativa del incumplimiento, pues ya tocamos uno, el 1271, y está el 1264, que es precisamente la norma en la cual se basa el incumplimiento. Por un lado, la primera, el 1264, en la cual las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas. Y en el 1271, el deudor será condenado al pago de daños y perjuicios por inejecución de la obligación como por retardo de la obligación. Y luego, si no prueba que ese retardo o esa inejecución se produjo por una causa no extraña, no imputable, y que no haya habido mala fe. Entonces, dentro de este incumplimiento, tenemos que ya esto es la conducta que por lo general el deudor tiene cuando no cumple con la obligación. Puede ser en forma dolosa, puede ser en forma culposa, pero siempre incurre dentro de la inejecución. Y al haber inejecución, se produce daño. Y al haber daño, pues naturalmente el acreedor presenta disminuciones tanto en su acervo material, en su patrimonio, y como no puede influir en su persona. Y por último, estos tres elementos tienen que tener una relación de causalidad. Una relación de causalidad en la cual ese incumplimiento, llámese culposo, causa un daño y ese daño ocasiona verdaderamente deterioro en la persona. Por eso es la que existe entre el incumplimiento culposo del causante del daño y el daño ocasionado. Por eso, el incumplimiento tiene que ver con la manera como actuó, y por lo general actuó con culpa. Por eso, ese incumplimiento va a ser un incumplimiento prácticamente voluntario y culposo. ¿De quién? De quien causa el daño. Y como producto de ese incumplimiento por el que causa el daño, se va a producir un daño, y ese daño es lo que va a generar perjuicio y, como no, puede afectar la integridad moral de la persona. De allí es que esa relación causa-efecto entre la culpa y el daño en función de la causa y el daño experimentado es lo que va a causar el efecto. De ahí tenemos que como objetivo fundamental de la responsabilidad civil está constituido en la reparación del daño causado. Reparación que tiene que hacerse debido a un incumplimiento. Ese cumplimiento fue producto de una culpa y por lo general, al incumplirse lo que tenía que hacer, causa un daño a esa persona que ella, en una acción judicial, además del daño, van los perjuicios y puede, como no, influir en su aspecto psicológico, en su aspecto físico, en su aspecto moral, y por eso también se toca lo relacionado al daño moral. Bien, entonces para culminar con la relación de la teoría de la responsabilidad civil, pues precisamente ella consiste en que al causar un daño, ese daño tiene que ser reparado. Y esa reparación, naturalmente, debe constar con dinero. Sin embargo, dentro de las acciones judiciales que se puedan intentar cuando se produce
daño, pues esto tiene que precisamente tener sus elementos a los fines de que esa responsabilidad civil pues se lleve a cabo. Sobre todo con respecto a la relación de causalidad, donde precisamente el incumplimiento y la culpa en la cual van a ser los causantes del daño, al producirse el daño, pues este daño tiene que de verdad reunir esos requisitos en que no se ejecutó la obligación o si se ejecutó de manera tardía y por producirse de manera tardía es que se causa el daño. Por eso, en este caso, cuando se va a ocurrir la reparación a la víctima por el daño causado, esta debe cumplir una serie de principios y normas en la cual, para que opere la responsabilidad civil y por ende la reparación del daño. Y uno de ellos, pues naturalmente, es la concatenación que tiene que haber entre los elementos de la culpa y el incumplimiento, porque muchas veces esa culpa puede hasta cierto punto no ser tan culpa, sino ya sería una actuación dolosa y dentro de esa actuación dolosa, pues es donde precisamente los daños y perjuicios se van a producir de manera más incesante, de manera más temeraria contra el acreedor. Por lo menos en la relación contractual, que es la que mayormente se trabaja con el cumplimiento de los contratos y las resoluciones de contratos dentro de esos efectos que se producen las obligaciones, aquí el elemento de la responsabilidad civil y los factores de incumplimientos y la culpa están muy vinculados porque sencillamente cuando se presenta en una relación contractual donde mayormente no se repara a la parte afectada del daño que termina siendo la víctima de que esa relación material que llevaba consigo la realización de un negocio y ese negocio termina siendo irrealizable, pues ahí es donde precisamente los daños y perjuicios a determinar por el juez tienen que ser estimados, porque el tiempo que se deja muchas veces en aquella persona que dejó de percibir ese bien que a lo mejor con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, reunió el dinero, canceló y luego no disfrutarlo, pues sencillamente ahí es donde los jueces cuando determinan el pago de los daños y perjuicios tiene que ser de una manera justa y de una manera consciente para que en realidad la satisfacción de ese negocio por lo menos pueda ser resarcida. Bien, ese era el comentario que al final pues quería dar con respecto al tema de la responsabilidad civil. Con respecto a las actividades, pues ya se encuentra en la plataforma las evaluaciones. Hasta el momento hay 2 evaluaciones presentadas, que son las que corresponden a la clase de hoy, el tema de las obligaciones y el de la responsabilidad civil. Espero para próximos días lo relacionado con los 2 últimas unidades, la fuente contractual, la fuente extracontractual y los efectos de las obligaciones, y con eso pues ustedes tener las evaluaciones respectivas. Con respecto a las evaluaciones, pues vamos a procurar, comprendo lo que es el tema de la luz, estas cortes que verdaderamente incomodan a la población, pero con esto pues hay que tratar de ser muy hábil, ser bastante astuto y tratar de que cuando tengamos el servicio eléctrico
pues hacer las actividades como lo más que se pueda, a los fines de cumplir con las fechas. Ustedes en los lazos van a tener un tiempo de hasta 10 días como máximo que se les va a dar a los fines de que presenten sus respectivas actividades y así no llegar a final de trimestre con prórrogas que a lo mejor la coordinación no lo va a permitir. Entonces, ahí tienen toda la información en las láminas, tienen también mi teléfono en la cual estoy a su disposición para aclarar las dudas y preguntas que ustedes tengan sobre la materia. Bueno, de mi parte, muchas gracias por este inicio de materia y en el próximo encuentro, pues, ojalá pues nos podamos ver a los fines de seguir desarrollando esas actividades y ustedes pues complementar su aprendizaje académico a los fines de poder obtener su profesión como abogados. Muy buenas tardes y muchas gracias.